Hola, a continuación desarrollaré el ejemplo 11.3 del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas del profesor Scott Fogler, edición 5. Mi nombre es Juan David Sarmiento y soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad del Valle, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. El ejercicio nos habla acerca del butano que se isomeriza a isobutano en un reactor flujo-pistón en fase líquida. Nos hablan un poco acerca de este compuesto, que es un aditivo de la gasolina, y nos dan unos aspectos económicos relacionados. Nos dicen que es una reacción elemental reversible que se lleva a cabo adiabáticamente, bajo altas presiones. Nos dan unos datos como el K de la velocidad de reacción a una temperatura determinada, la temperatura de entrada, nos dan valores como la entalpía de reacción estándar, la energía de activación, valores de los CPs. Nos dicen también que la concentración inicial es 9.3 y nos piden calcular el volumen necesario de un reactor flujo-pistón para lograr una conversión del 70% en una mezcla que tiene 90% molar de butano y 10% molar de pentano, el cual se considera inerte. Esos 100.000 galones por día que se van a procesar equivalen a 163 kilomoles por hora. Después nos dicen que analicemos las gráficas de conversión, conversión del equilibrio, temperatura y velocidad de reacción a lo largo de la longitud del reactor. El punto C, que es calcular el valor del volumen para un CSTR en el cual se alcance una conversión del 40%, no se realizará en este video. Entonces la solución del ejercicio, primero lo que nos plantean es la estequiometría de la reacción, nos plantean el balance de moles para un reactor flujo-pistón, la ley de velocidades, con las ecuaciones 3.3 y 3.4 que relacionan las respectivas constantes a la temperatura que se vaya a necesitar. Aquí se hace uso de la ecuación de Arrhenius. Después entonces tenemos la estequiometría para encontrar los valores de la concentración de A y concentración de B en términos de la concentración inicial del reactivo límite, que en este caso es A, y después se combina todo para llegar a esta expresión 3.7. Después del balance de energía, sabemos que es algo adiabático, sabemos que no hay trabajo y podemos despejar la temperatura, conociendo también que el delta SP, al ser los valores de los CP de las sustancias involucradas iguales, al ser este pues 0, entonces nos queda esta ecuación 3.8 como el balance de energía. Después tenemos entonces el parámetro de la concentración inicial, que es 146.7 kilomoles por hora, ya que nos dicen que es el 90% de butano. Y también se calcula el denominador eh, del balance de energía, que igual esto lo haremos en los ejercicios respectivos. Ahorita vamos a ir entonces al software Polymath, que es la forma más sencilla de resolver este ejercicio. En este software simplemente tenemos que copiar las ecuaciones tal como nos las da el ejercicio. Aquí yo le voy a pedir que nos exprese la gráfica. Entonces escribimos la temperatura inicial, la temperatura en términos de la conversión según el balance de energía encontrado, los valores que nos dan, la ecuación de Arrhenius la usamos acá abajo. Y lo que quiero hacer énfasis aquí, porque de resto todo es tal cual lo que se vaya necesitando en términos de ecuaciones, quiero hacer énfasis en la ecuación diferencial. Veamos la ecuación diferencial, yo he copiado aquí un menos RA, que realmente pues el RA sabemos que es un menos RA, puesto que es un reactante, entonces a la final esto se acaba cancelando los menos y pues termina siendo un R minúscula A. Tenemos un volumen inicial, un volumen final que le damos arbitrariamente y una conversión inicial que vamos a arrancar siempre en cero. Una particularidad que quiero notar con este software es que a veces hay problemas con los decimales. Por lo tanto, yo prefiero copiar los decimales como una fracción. Por ejemplo, 3.03, decido copiarlo como 303 sobre 100 y así sucesivamente. Entonces le voy a dar resolver y que me arroje la gráfica. En este caso tenemos la gráfica de la conversión en el PFR respecto al volumen. Nos dicen que se quiere alcanzar una conversión del 70%, entonces vemos que esa conversión se alcanza aproximadamente antes de los 2.5 metros cúbicos. También vamos a graficar entonces la conversión del equilibrio que podemos hallar. Voy a traer en este momento la ecuación de la cual se halla la conversión de equilibrio, está acá abajo.
Sabemos que a la conversión de equilibrios cuando la velocidad de reacción es igual a cero, y de ahí podemos entonces despejar el x, que nos queda simplemente en términos de Kc. Entonces, eso es lo que se está graficando en este momento en Polymath, y vemos que se cruzan justo en la conversión máxima que puede tener nuestro ejercicio. Entonces, adicionalmente, vamos a traer la temperatura, quitando en este caso los valores de la conversión, y la temperatura nos queda algo muy similar a la conversión de nuestro ejercicio, solo que con los valores, pues, de la temperatura en Kelvin. Y por último, quiero traer entonces el valor de la velocidad de reacción, la gráfica de la velocidad de reacción, donde podemos observar que llega a un pico máximo, aproximadamente en 1 metro cúbico, un poco más, y decrece rápidamente hasta llegar a cero, que es cuando alcanzamos la conversión máxima, que es la del equilibrio. A continuación vamos a llevar este ejercicio a MATLAB, que es como el segundo nivel de dificultad, para ver cómo lo resolvemos y qué similitudes hay con la solución que se planteó aquí en Polymath. Bien, entonces en el software de MATLAB he copiado el código. Siempre acostumbro a copiar primero estos comandos para borrar el workspace, para borrar el command window y para cerrar cualquier imagen que pueda haber abierta. Copio los datos, que son los que nos da el ejercicio, absolutamente todos los datos. Y entonces lo realmente importante aquí, diferente a Polymath, donde solamente copiamos todo y él nos arroja las gráficas y los datos y las tablas y también se lo pedimos, es que debemos programar la solución de la ecuación diferencial. Y eso lo vamos a hacer con la solución que ya tiene MATLAB, que es OD45. Esto es un solver que soluciona ecuaciones diferenciales utilizando un método numérico. Entonces, lo primero que hago es darle los límites, digamos, superior e inferior de mi variable independiente. En este caso, vamos a hacerlo igualito como lo hicimos en Polymath. Es entre 0 y 5 metros cúbicos. Y un valor inicial de mi variable dependiente, que es en este caso 0, tal como lo hicimos en Polymath. Ahora viene el cuento con el solver. Para poder utilizar el solver, yo debo construir mi función. Siempre las funciones en los scripts deben venir en la parte inferior del mismo para que pueda funcionar. Entonces, la he llamado de x de b a la variable de respuesta y a mi función la he llamado myFun. Y le he dado todas estas variables que son las que voy a necesitar. ¿Por qué? Porque entonces yo en vez de copiar este RA, en vez de copiarlo aquí en el numerador como una chorrera de cosas, lo que he hecho simplemente es copiar cada término por separado. Entonces copié el CA de acuerdo a la estequiometría, igual con el CB, copié la temperatura en base al balance de energía, copié el KC y el K en base a la ecuación de Arrhenius, y ya por fin construí el RA. Igual aquí, construí el RA en base a la perspectiva de que es un reactante y por tanto entonces se pone negativo, pero después esto se pone también negativo. Esto lo pueden ver un poco mejor en el libro de Rawlings, en los primeros capítulos se explica esto. Esto quizás en el de Fogler no aparece, pero esto es lo mismo, simplemente copiar esto como R minúscula. En todo caso lo voy a dejar con el negativo y R mayúscula porque así es como aprendí y me gusta mantener esa coherencia. Bueno, entonces una vez creada mi función, yo lo que voy a decirle al solver es, listo, llamemos la función. Y le voy a decir, me guarda la respuesta en dos vectores. Uno, el que voy a nombrar B mayúscula, que es el vector independiente, el vector de la variable independiente que siempre debe ir en la primera posición, en la primera posición. Y después el de la variable dependiente, que es la conversión, que debe ir en la segunda posición. Entonces, llamo a mi solver O de 45, le especifico con este, abro paréntesis, antes que nada, le especifico con este arroba b y x, que estas son mis variables de la ecuación diferencial, y después llamo a myFun, vuelvo y llamo a b y a x, y llamo al resto de variables que yo necesito en el estricto mismo orden que aparecen en la ecuación myFun que definimos acá abajo. Como ustedes pueden ver, energía de activación aparece como tercer elemento, y aquí también la llamo como tercer elemento. Entonces esto lo hago para que cuando yo llame a esta función, ya se han definido a este punto en el workspace, ya se han definido, vamos a ver, ya se han definido en este punto, ya se han definido en el workspace todas mis variables que yo ya llamé. Entonces cuando él llame a esto, simplemente van a empezar a introducirse en cada uno de estos espacios el valor que yo ya le asigné.
Y después cierro paréntesis, después de llamar a myFont, seguimos adentro del paréntesis del solver y llamo a mi vector bspan, así lo suelo llamar, usted aquí le puede poner el nombre que usted quiera, simplemente tiene que tener coherencia con el vector que usted le asignó de los límites superior e inferior de su variable independiente. Y por último llamo al vector de mi variable independiente, mi condición inicial, perdón. Entonces ya con esto, pues, él lo que hace es solucionar y me arroja los valores del vector b y el vector x. Se los voy a mostrar cómo los arroja. En este momento vamos a ignorar un momento las gráficas que van a aparecer. Entonces voy a quitar esto de aquí. Bueno, no sé qué pasó, lo quitamos ahorita. Entonces simplemente voy a llamar a b para que vean cómo lo arroja entre 0 y 5, tal como se lo pedí, y a x, que arrancan 0 y terminan 7.14, 0.714, perdón, que es el valor máximo que él determinó de acuerdo a la solución de la ecuación diferencial. Antes de ir a graficar esto, como también necesito graficar mi conversión del equilibrio y mi velocidad de reacción, lo que he hecho, debido a que el solver no guarda lo que él utiliza adentro, a menos que yo le diga que me dé como función de resultado que también me dé esos vectores, en este caso no lo hice. Entonces lo que hago es volver a calcular ese vector KC, para poder calcular el X del equilibrio. Para ello he tenido que calcular un vector T que va a ser exactamente el mismo que se calculó al interior del ODE. Lo que pasa es que, como les digo, no le dije que me lo trajera también, entonces por ese motivo lo debo volver a hacer. Lo que he hecho aquí es con un ciclo for, porque esto por defecto MATLAB genera los vectores como vector fila, pero cuando yo llamo al ODE, él me guarda estos aquí como un vector columna. Entonces, para evitarme esos problemas, aquí he utilizado T y X, ya que X es el único vector dentro de esa fórmula, pues T también va a ser un vector columna, como podemos ver aquí. Voy a llamarlo acá en el command window. Pero KC, él lo va a guardar como un vector fila. Entonces, lo que hago es utilizar un ciclo for con i desde 1 hasta la longitud del vector t, para que él vaya guardando en cada elemento de KC ese cálculo que haga en base a cada elemento de t. Y lo propio hago con la conversión del equilibrio. Como ustedes van a poder ver acá, si yo llamo la conversión del equilibrio, me va a dar un vector fila, no columna, porque eso es a lo que está acostumbrado MATLAB. Entonces, si yo lo que hago es llamar esto como la traspuesta, pues me lo da en un orden quizás más cómodo para el espectador. He hecho exactamente lo mismo con la velocidad de reacción y ya después procedo a hacer mis gráficas. Entonces, la primera gráfica que les quiero mostrar es la figura 2, que es muy parecida a la figura de Polymath, de hecho es casi que la misma, donde tenemos la conversión del equilibrio y la conversión de nuestro ejercicio. Podemos ver que también se cumple el 70% más o menos como al 2 punto algo, vemos que ya en 2.4 estamos en .698 prácticamente, que es la respuesta del ejercicio de ese punto A. Después les quiero mostrar la figura 1, que es la temperatura versus el volumen. Igual que en Polymath, tiene mucho sentido que sea muy parecida a la de la conversión. Llega a un punto en que se vuelve constante. Y por último les muestro la de la velocidad de reacción, que exactamente igual a la de Polymath, llega a un máximo pasado 1 y decae cuando se llega a la conversión máxima del equilibrio. Incluso algo que me gusta mucho de MATLAB, que es pues más interactivo, uno debe programar, escribir los códigos, es que podríamos nosotros poner en esta misma figura también las conversiones de equilibrio, eh, las conversiones pues, de nuestro ejercicio, que de hecho es algo que les voy a mostrar en este mismo instante. Entonces, como les decía, lo que voy a hacer en este caso es graficar la temperatura y las conversiones en la misma gráfica. Para ello utilizo el comando y-axis left y ploteo la variable independiente versus la dependiente, y después utilizo y-axis right y ploteo las otras variables que quiero en el otro eje. Esto me arroja como resultado esta gráfica, que como les decía, aquí podemos ver que la conversión del equilibrio, perdón, la conversión del ejercicio y la temperatura son casi que la misma gráfica, y la conversión de equilibrio es lo que podemos ver en líneas acá punteadas. Entonces,
Ahí está esa gráfica, es otra ventaja de MATLAB, me parece un software quizás más interactivo, como ya les decía, requiere pues saber utilizar este OD45, pero tampoco es algo del otro mundo. Les voy a dejar en el enlace de la descripción una página muy útil en donde se utilizan este OD45 para hacer ecuaciones, solucionar ecuaciones diferenciales acopladas. Para ello tiene que utilizarse, pues digamos, una programación con un sentido más matricial. Tiene que pensarse más como en matrices, pero no es algo tampoco complicado. Ahora vamos a ver el ejercicio en Excel, que es el software que más trabajo requiere, ya que tenemos que hacer todo desde cero. En el caso del software Excel, he copiado los datos del ejercicio, acostumbro a copiar en una tercera columna las unidades para siempre tener presente que está la consistencia de unidades. Y he solucionado esto con la ecuación, con el método de Euler mejorado. Les voy a dejar un video también en la descripción que me va a solucionar esta ecuación diferencial, que es el balance de moles de mi ejercicio. Esto lo tomé de ese video, agradezco a los autores. Y aquí está la forma en que solucionamos esa ecuación diferencial. Tenemos una ecuación diferencial de y, siendo y la variable dependiente, y de versus de contra de x es la variable independiente, y la tenemos igual, o sea, una función que en nuestro caso es RA sobre NA0. Tenemos una condición inicial de nuestra variable dependiente, que en nuestro caso es la conversión x, que es 0, y las condiciones de la variable independiente también las definimos nosotros. Arrancamos con una condición inicial de 0 y vamos a ir hasta 5. Entonces, en este caso vemos que se tiene que utilizar un valor al que le vamos a denominar la variable h, que va a ser el paso en el que vamos a aumentar el valor de nuestra variable independiente. En este caso, para nosotros, el volumen, para ellos, x. Y después vamos a calcular un valor de la función evaluada en esas variables dependiente e independiente que tenemos hasta el momento, y le vamos a llamar K1. Con ese K1 vamos a calcular otra variable que se llama U de n más 1, con la cual vamos a calcular un K2. K2 va a ser la misma función evaluada en la misma variable independiente, pero en este caso la variable dependiente cambia al valor de U que vamos a determinar también, de acuerdo a esta fórmula. Y ya con ello podemos simplemente encontrar el valor de la variable dependiente, en nuestro caso X, en el caso de ellos Y, de la siguiente iteración, con esta fórmula de acá. Entonces vamos un momentico a mirar qué ocurre acá. Entonces tenemos nuestras condiciones iniciales del volumen, nuestra condición inicial de la conversión, y simplemente tenemos que calcular, como les decía, ese K1 que va a ser la función evaluada en ese volumen inicial y en esa conversión inicial. Entonces, para poder calcular eso, simplemente sé que es RA sobre NA0. NA0, como pueden ver, es esta celda C16 que está fija. Y simplemente es irse devolviendo. RA sabemos que es la constante del equilibrio por CA menos CB sobre la constante del equilibrio. Ahora sí, en el primer caso, perdón, era la constante de la velocidad, no la del equilibrio. Y entonces la constante de la velocidad de reacción sabemos que sigue pues la ley de Arrhenius, de acuerdo a lo que tenemos de la energía de activación. Después utilizamos también la expresión de la constante de equilibrio, que es una muy parecida a la de Arrhenius. La de temperatura es la del balance de energía, el CD y el CA. Es lo mismo que hemos venido trabajando en Polymath y en MATLAB, solo que aquí pues lo copiamos simplemente con el valor de la celda que corresponde. Esto CA y CB depende de la estequiometría. Con ello calculamos K1 y de acuerdo a la fórmula calculamos esta nueva variable, lo que le llamamos la nueva variable independiente para calcular K2, la nueva variable dependiente, perdón, para calcular K2, que va a estar de acuerdo a la fórmula, simplemente es aplicarla teniendo en cuenta ese K1. Calculamos nuevamente todos estos valores. De hecho, yo aquí lo que hice fue copiar literalmente esto de aquí, copiarlo y pegarlo, básicamente. Esto fue lo único que hice. Exacto, lo copié y lo pegué. Y, perdón, un segundo. Bien. Lo que hice fue copiarlo y pegarlo para dar, pues, digamos, no tener que volver a copiar todo desde el inicio. Y como he fijado algunas celdas, pues no hay ningún problema con eso. Y con ello calculamos K2, que simplemente va a ser, digamos, la misma función, solo que evaluada en la misma variable
independiente y en la nueva variable independiente y en la nueva variable dependiente. Entonces ya con ello podemos simplemente aplicar la última fórmula, que es esta de acá al final, que nos va a dar el valor de la variable dependiente para nuestra siguiente iteración. Entonces lo que hago aquí simplemente es darle a esto, perdón, a esto, uy, qué pena, darle a esto el valor anterior y simplemente pues acá vengo y bajo esto para acá y después copio todo esto y le doy simplemente un doble clic. ¿Esto hasta dónde se va a ir? Aquí no le voy a volver a dar porque ya está el doble clic aplicado. Esto se va a ir hasta la celda 5008. ¿Por qué? Porque la variable independiente va a ir aumentando de 0.001 en 0.001. O sea que esto se va a ver bien por acá abajo, como pueden observar. Y entonces simplemente yo vengo y grafico. Antes de graficar, aquí pasa distinto a MATLAB, aunque como les decía en ese momento, si yo a mi función que construí en MATLAB le hubiese dado más variables de salida, no hubiera tenido que volver a llamar a T, no hubiera que no hubiera que tenido, perdón, volver a llamar a KC para poder calcular pues de nuevo que la conversión de equilibrio, que la velocidad de reacción, no, en este caso pues no tengo esa necesidad, simplemente utilizo los valores que me va dando en esta columna de KC y calculo con ellos mi conversión del equilibrio. Entonces, pues así es más sencillo y ya simplemente empiezo a graficar esto. Como pueden ver, las gráficas son casi que la misma. Yo recomiendo mucho que con este método de Euler mejorado, que quizás no es el mejor, el de Runge-Kutta quizás sea mejor, más apropiado, me parece que ese es el que utilizan en MATLAB, allá con ese solver OD45. Pero con este Runge-Kutta utilizar un paso muy pequeño nos va a dar unos resultados quizás más apropiados. Entonces podemos ver que es las mismas gráficas que hemos venido manejando, de la temperatura, de la conversión. Aquí vemos que la temperatura arranca en 330, que es la temperatura inicial, y vemos finalmente la de la velocidad de reacción. Entonces, esta es la solución que les quería mostrar en 3 software diferentes. Esto más que ser un ejercicio de ingeniería de las reacciones químicas, se convierte en un ejercicio de métodos numéricos, saber simplemente usar el software desde el más simple, el que menos trabajo requiere hasta el que más trabajo requiere, con sus ventajas y desventajas de cada uno. Así que espero pues que hayan podido entender un poco la solución de este ejercicio y cualquier duda estaré muy atento en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo.